En el Lunes Verde en Red hemos hablado sobre la importancia de las abejas nativas sin aguijón, pero hoy queremos profundizar en el papel esencial que desempeñan en la polinización de ecosistemas naturales. Estas especies aseguran la producción de diferentes plantas, incluidas especies endémicas, y son cruciales para la seguridad alimentaria nacional. Te damos la bienvenida a nuestro Lunes Verde en Red. Bueno, y como les habíamos informado, hoy en nuestro programa Lunes Verde en Red tenemos como invitado a Carlos Iván Espinosa, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa de cada lunes. Hoy vamos a hablar sobre el levantamiento de información fenológica de plantas melícolas dentro del territorio de la Mancomunidad Las Meliponas. Recuerden ustedes, la Mancomunidad está conformada por 3 parroquias, Ciano, Vicentino y El Arenal. Y recientemente en esta Mancomunidad se realizó el encuentro y el Festival Internacional de Abejas Nativas sin Aguijón. Carlos, nuevamente, qué gusto tenerlo acá. Queremos empezar con una pregunta como para entender esta información fenológica. ¿De qué se trata? Chévere, muchas gracias, Aida, primero por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Lunes Verde. El trabajo de la fenología lo que implica es cómo cambian algunas funciones de las plantas, básicamente cuando tienen hojas, cuando tienen flores, cuando tienen frutos. Esto es, digamos, en el tiempo va cambiando, ¿no? No puede tener al mismo tiempo flores, hojas, frutos. Y entonces un poco el estudiar la fenología implica ir viendo en qué momento hay una floración, en qué momento hay una fructificación. Y esto es importante para el tema de las abejas porque justamente las flores son los recursos que las abejas usan para poder subsistir. Claro, y un poco para entender esto, entonces, incluso si podemos conversar en algún momento con los meliponicultores, ya sea de Puyango o ya sea de diferentes provincias del Ecuador, ¿cuáles serían entonces esas plantas que deberíamos priorizar para sembrarlas, para trabajarlas de pronto tal vez en nuestros procesos de restauración? Chévere, sí, sabes que es una pregunta bien interesante, que normalmente, digamos, es una necesidad saber cuáles son esas especies y por qué ponerlas, ¿no? Una cosa que es importante que en el estudio vimos es que lo que es importante es tener una gran diversidad de especies. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, justamente estos procesos fenológicos hacen que ciertas plantas florezcan en un momento y no florezcan en otro momento. Entonces necesitamos suficientes especies que estén, digamos, su floración se vaya digamos, esparciendo a lo largo del tiempo. Entonces, una cosa importante aquí es que nosotros vimos que había especies de árboles importantes, pero también especies de arbustos e incluso hierbas importantes para mantener digamos, la diversidad de las abejas. Entonces, hay varias especies nativas que vimos que son importantes, las eritrinas, por ejemplo, vimos que el Fernán Sánchez también son algunas de las especies que las abejas utilizan mucho para poder pecorear, se llama, para poder comer en estos sitios, ¿no? Pero también algunas otras especies de plantas pequeñas, de arbustos, que son importantes para, como te digo, mantener, ¿no? Posiblemente los árboles producen muchísimo más recursos porque son más grandes y tienen más flores, pero son importantes también estos arbustos que permiten, cuando no está en floración, los árboles grandes nos permiten a las plantas, a las abejas mantenerse, ¿no? Entonces eso es interesante. La otra cosa interesante que encontramos es que diferentes especies de abejas utilizan diferentes especies de plantas, ¿no? Puede ser que incluso utilicen las mismas, pero de diferente intensidad. Entonces hay algunas que utilizan más las eritrinas, por ejemplo, pero hay otras que utilizan más las especies, digamos, arbustos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ves, lo que es importante sobre todo es tener una gran diversidad de plantas, de árboles, de arbustos, de
pensar en una estructura ya no solo de árboles, sino también una estructura incluso más compleja que permitan mantener a las abejas a lo largo del tiempo. Es decir, todo un ecosistema de arbustos, de pequeñas hierbas que también sirven de alimento para las abejas. Efectivamente, yo creo que eso es uno de los hallazgos más interesantes de lo que encontramos, ¿no? Sí que tenemos algunas especies, como te digo, importantes para el pecoreo, pero sobre todo lo que vimos es eso, ¿no? La necesidad de tener una gran diversidad que permita mantener a lo largo del tiempo, porque claro, hay plantas que florecen solo en momentos específicos, ¿no? Entonces, o en temporadas, durante ese tiempo, digamos, se mantienen con otras especies. Y ahora, entendiendo también que las abejas nativas sin aguijón son estas polinizadoras pequeñitas, ¿no? Importantísimas para nuestro ecosistema, de las cuales se tiene tal vez muy poca información en Ecuador, pero que poco a poco con estos estudios como el de ustedes y de otros científicos, pues avanzamos para entender un poco la dinámica y mejorar su calidad de vida. Y ahora, ¿qué pasa cuando eliminamos el bosque? Es decir, cuando avanza la frontera agrícola, no entendemos estas dinámicas de, por ejemplo, cuáles son las plantas específicas donde están pecoreando las abejas, ¿cómo les afecta? Bueno, eso es un problema muy grave, ¿no? El tema de pasar del bosque a cultivos puede tener un problema, sobre todo dependiendo de los tipos de cultivos que tengamos. Nuevamente, aquí es importante la idea de la diversificación. Si tienes un monocultivo, posiblemente ese monocultivo les sirve para pecorear a ciertas especies o cierta especie de abeja, pero no para todas. Por tanto, la necesidad de tener cercas vivas, de además tener policultivos y no monocultivos, es fundamental para poder mantener esa biodiversidad. Pero también algo que muchas veces no se entiende es que estamos viendo como que nosotros hacemos un favor a las abejas, pero realmente las abejas son fundamentales para la productividad. Al pecorear las abejas dentro de los cultivos, lo que hacen es mejorar la productividad de los cultivos. Sin abejas no habría fruto, y sin frutos no tendríamos el recurso que nosotros utilizamos. Entonces, de hecho, ya en muchos sitios alrededor del mundo donde ha habido monocultivos y usos muy fuertes de pesticidas, una de las cosas que se ve es que la productividad del cultivo baja, ¿no? Es tanto así que en estas zonas justamente una de las cosas que se están haciendo o cada vez más es la necesidad de generar acciones que vayan en torno a mejorar las condiciones de vida para las abejas, porque las abejas nos están dando un servicio, ¿no? Y eso es importante verlo. Entonces, sí que hay una afectación cuando eliminamos el bosque por justamente eso, porque pasamos de un bosque que tiene muchísimas especies a un bosque a un cultivo que tiene muy poquitas especies. Y ahí tienes un problema porque no todas las especies van a poder alimentarse allí. Pero también hay, como te digo, un efecto positivo sobre el cultivo, por lo cual es necesario pensar en las abejas, no como yo estoy haciendo un favor, sino que es una colaboración entre el ser humano y las abejas. Bueno, y entender que ellas nos prestan este servicio tan importante, incluso para mejorar nuestra soberanía alimentaria. Y con este manejo de las cercas vivas, ¿cuáles serían como esas recomendaciones puntuales que les podríamos, por ejemplo, entregar a los meliponicultores para que ellos empiecen a implementar estas cercas vivas con plantas que podrían mejorar? Efectivamente, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El pensar esos cercos vivos con algunas especies, por ejemplo, eritrina, que suele ser utilizada mucho en los cercos vivos. ¿Cuál es el nombre común de la? Bueno, tiene diferentes nombres, porotillo o machetito, le suelen decir. Hay diferentes especies, pero muchas de estas especies son interesantes porque son bastante utilizadas en cercos vivos y hemos visto que ofertan un recurso importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser una buena idea, pero también lo que te decía, la posibilidad de en esos cercos vivos también poner de alguna manera arbustos, ¿no? Que claro, puedan tener o que puedan ser interesantes desde el punto de vista de generar flores y por tanto atraer a polinizadores. Y bueno, no solamente a las abejas, sino también a otros distintos polinizadores que trabajan de manera colaborativa. Y qué interesante lo que nos dices, Carlos Iván, porque al final no es que las abejas se ven afectadas cuando, digamos, se elimina el bosque o no entendemos cómo viven ellas, sino también nos vemos afectados nosotros.
Eso es importante entenderlo. Y por ahí quisiera ir a la siguiente parte, que es como, y entender también que muchas de las afectaciones que nosotros provocamos es cuando introducimos especies exóticas en su territorio, en su ecosistema, como la apis melífera, por ejemplo. Carlos Iván, ¿qué recomendación nos podría dejar en este programa para entender cómo estas abejas, por ejemplo, introducidas, ya sea la africana o la europea, le afecta directamente a la vida de las abejas nativas sin aguijón y por lo tanto también a nosotros como seres humanos? Sí, tal vez hay un tema interesante, ¿no? Hace muchos años se planteó la abeja, la apis, como una solución de conservación, de hecho, ¿no? Se planteó como una forma de mantener el bosque y efectivamente fue así y tuvo un rol importante y de hecho, digamos, es importante desde el punto de vista de los seres humanos porque hay una producción importante y hay un recurso ahí importante. Sin embargo, sí que es un problema, ¿no? Lo que hemos visto en nuestros trabajos muestran que donde tienes abejas apis terminan excluyendo el pecoreo de ciertas especies por parte de las otras especies. Es una abeja que es muy agresiva normalmente y entonces normalmente si hay un buen recurso, ese buen recurso va a estar siendo utilizado por esa abeja y no por las otras. Entonces hay un desplazamiento, ¿no? Hay una competencia por el recurso. Y eso hace que, claro, también entren en problemas las especies nativas. Pero también es importante que hay muchos estudios donde se ha planteado el impacto que tienen en temas de biodiversidad. Digamos, al ser muy agresivas, hay información sobre pérdida de diversidad de aves, por ejemplo, porque normalmente el manejo, muchas veces hay digamos, panales que se escapan, nidos que se escapan, ¿no? Entonces, esos que están ya en la naturaleza, pues tienen un impacto sobre la biodiversidad en términos generales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la primera cosa es mantener esas abejas de tal manera de intentar evitar en lo posible que se escapen. Pero también la posibilidad de utilizar las especies nativas. Yo creo que eso es fundamental y justamente en la mancomunidad una de las cosas que se está haciendo es se está mostrando que todo el desarrollo de las especies nativas realmente tiene un potencial. Muchas veces cuando hablas de esto, lo que hacen es comparar la productividad de una abeja melipona versus una apis. Y es muchísimo, no sé, 10 veces más, 15 veces más productiva un panal de abejas apis que meliponas. Pero en cambio el manejo es mucho más complejo. En el caso en la mancomunidad hay melinocultores que tienen hasta 500 nidos. Eso pensar en torno al tema de apis es casi imposible. O sea, hay gente que tiene 50, 20 y ya es un problema porque manejar, porque hay agresividad, porque necesitas suficiente espacio, porque si tienes muchos nidos en un solo sitio, comienzas a tener problemas que te matan gallinas, te matan cerdos incluso, ¿no? Entonces, hay un problema. Entonces, esa productividad puede estar siendo compensada por la cantidad. Entonces, yo creo que eso es interesante. La posibilidad de seguir desarrollando el uso de especies nativas, yo creo que puede ser una solución importante para reducir los impactos, pero también para mantener esos recursos extras que tiene la gente de parte de las abejas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y hace poco, por ejemplo, los meliponicultores de Puyango y de la mancomunidad las meliponas nos decían, ¿no?, cómo su producción y también toda la conservación alrededor de las abejas se ve afectada justamente por estas especies exóticas y ya se genera un problema, ¿no? Entonces, por supuesto con el tema del manejo, porque al final ellos, al estar trabajando con especies nativas, desconocen cómo, digamos, porque tampoco es que vamos a matar todas las abejas exóticas, no, tampoco. Al final son también polinizadoras, quizás no de este ecosistema, pero sí están afectando. Entonces, entender un poco, yo creo que pensaría por ahí dejar de propagar esta especie. Sí, yo creo que el tema es siempre el tema tampoco podemos decir, no, hay que matar todas las abejas de apis, ¿no? Sino un poco controlar, intentar mantener y incrementar el uso de especies nativas en vez de incrementar especies exóticas. Yo creo que esa sería la vía, ¿no? Y yo creo que a través del trabajo que se está haciendo con NSI y demás, yo creo que se está logrando eso.
en gran medida, ¿no? Se está viendo la importancia que tienen las especies nativas y también se está utilizando esto como una buena herramienta para la conservación, porque claro, estas abejas dependen mucho del bosque, de la diversidad, ¿no? Si tienes un pastizal, pues no te va a ir bien con las abejas, entonces el reforestar, el mejorar estas condiciones tiene también un impacto como global, ¿no? No solamente en las abejas, sino también ya en otros procesos. Entonces yo creo que eso es fundamental y las abejas nativas pueden ser una herramienta muy, muy poderosa para temas de conservación. Y de hecho, por ejemplo, en este Festival Internacional de las Abejas Nativas Sin Aguijón, muchos meliponicultores, sobre todo de la región amazónica, comentaban, ¿no?, como los beneficios que ya tienen al cambiar toda este trabajo, ¿no?, hacia proteger especies endémicas, porque al final también tenían otras especies de plantas propias, nativas del lugar, que estaba beneficiando y mejorando la calidad de vida, ¿no? Mejorando también el tema de la soberanía alimentaria. Pero un poco para entender esta cuestión de cómo algunas especies exóticas también existen plantas, ¿no? Hoy queremos hablar también del tulipán africano. Yo leía, por ejemplo, este estudio del registro de mortalidad de abejas nativas, que es de la Universidad de la SUAY de Cuenca, realizado con el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, sobre cómo registraban la mortalidad de las abejas nativas asociadas a las flores de la Spathodea campanulata, que es como el tulipán africano. Entonces, ellos, por ejemplo, comentan en este estudio que el uso ornamental, es decir, el uso no regulado, por ejemplo, en los viveros del tulipán africano, y que algunos municipios locales puedan hacer la revegetación con el tulipán africano, afecta también a las abejas nativas. Y el estudio dice algo así rapidito y les voy a leer. Dice, en total se inspeccionaron 140 flores de 20 árboles, de las cuales 98 estaban en el árbol y 42 en el suelo. Durante las inspecciones se registraron y fotografiaron 303 abejas muertas, 262 en flores del árbol y 41 en flores caídas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos decían en este estudio es, ¿no?, que en Ecuador se incrementa, digamos, la siembra del tulipán africano por este tema de que la flor es bonita, nos sirve mucho para ornamentalmente se ve bien, y las abejas nativas, sobre todo de la tribu Meliponini, son las más perjudicadas. Carlos Iván, yo creo que es importante entender el rol que desempeñan las abejas nativas sin aguijón para el beneficio incluso de nuestra salud, de nuestra seguridad alimentaria, pero sobre todo entender que no podemos seguir produciendo este tipo de especies exóticas. Sí, la verdad es que eso siempre es muy extraño, ¿no? Nosotros tenemos una diversidad enorme, tenemos plantas que son muy, muy bonitas, y lo que hacemos es traer una planta africana para ponerla aquí. ¿No? Es un poco gracioso. Siempre que los colegas de otros países vienen aquí, se asombran por la cantidad de especies introducidas que tenemos en la parte de ornamental, cuando nosotros tenemos una diversidad enorme. Y sí, claro, el tulipán africano es un problema súper grave que ya está siendo visto en muchos sitios del mundo. También este tipo de estudios hay en México, por ejemplo, en el cual se desarrollaron justamente este tipo de estudios. De hecho, incluso hay algunos estudios que marcan que esta podría tener efectos incluso sobre otros polinizadores como colibríes, ¿no? Entonces, realmente el impacto que puede tener esto es brutal. Y efectivamente, uno de los problemas más graves es que se la vende muy bien como ornamental. Es una planta muy bonita como tal, pero los municipios están desarrollando eso. Nosotros aquí en Loja tenemos varios árboles de estos y se está ampliando. Por ejemplo, sabemos que en San Pedro hay, también en el Parque de San Pedro hay esta especie y se sigue incrementando. Entonces, yo creo que es fundamental entender que, claro, todas las plantas tienen la posibilidad de subsistir y de vivir, pero claro, cuando tú traes una planta de un sitio distinto a otro sitio, lo que pasa es que los animales, digamos, toda la biodiversidad no tiene experiencia de esa colaboración. Entonces, claro, en el sitio de estudio ya aprendieron a que hay plantas que no puedes comer. Entonces, o te especializaste para comer o para pecorear en esa planta. Cuando la traes de fuera, pues no hay eso. Y realmente es un tema que es muy, muy
preocupante, ¿no? Sobre todo por lo que se plantea ahí, se está expandiendo de una forma alarmante el tema de esta especie, sobre todo porque es una especie muy bonita, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a regular. Sí, regular, un llamado a los municipios también a estimular no la reproducción desde el punto de vista ornamental de especies introducidas. Tenemos muchísimas especies muy bonitas, locales, que deberíamos poder producir. No es posible que los viveros municipales estén produciendo especies exóticas. Eso es algo que yo creo que es importante verlo, ¿no? Y ya no solo, fíjate, no solo las especies introducidas que tienen un problema como este caso, sino también otras especies introducidas que pueden generar cambios importantes en la biodiversidad. No, y sobre todo entendiendo lo que decías al inicio, somos un país tan megadiverso y empezar a introducir especies que finalmente generan esta competencia quizás desleal, porque nuestras propias especies no saben qué hacer. Y fíjate que este estudio, sobre todo el de Padrón, Pablo, Sebastián y Campaña Madeleine, se lo realizó en El Oro, Morona Santiago, Santa Elena y Zamora Chinchipe. No me quiero imaginar cómo estará, digamos, el tulipán africano en Loja, cómo estará el tulipán africano quizás en Puyango o en la mancomunidad de Las Meliponas, donde ya se está trabajando bastante con el tema de la conservación de las abejas, la relación de la conservación con el bosque, que pueda afectarlo. Y por otro lado, entender también que estos estudios, como bien señalabas, que se han realizado también en México, Brasil también está siendo fuertemente afectado por esta especie exótica llamada el tulipán africano, y entender también que mucho más allá de este trabajo que se viene realizando, por ejemplo, en el caso de ustedes como científicos, que hay que generar esta relación, ¿no? Conversar entre la parte científica, los medios de comunicación, por ejemplo, aquí como esta red de medios, y sobre todo con las comunidades, los meliponicultores y los encargados de los viveros, no solo para regular, sino para empezar a mirar, darnos la vuelta de las especies tan bonitas que tenemos alrededor. Y yo creo que incluso con eso podríamos empezar a trabajar, digamos, en San Pedro o en cualquier otro lugar o en la mancomunidad de las Meliponas, sembrar y hacer las cercas vivas con especies endémicas o propias. Sí, efectivamente. Yo creo que es fundamental justamente estos espacios como Lunes Verde para transferir el conocimiento que se va generando hacia la comunidad. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Este tipo de trabajos son importantes porque nos muestran justamente que hay unas realidades que tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Lamentablemente, en el país se siguen tomando decisiones no informadas, ¿no? Y yo creo que el tema fundamental es comenzar a tomar decisiones informadas. Entonces ya tienes información sobre que el tulipán es una especie que está teniendo un impacto importante en la biodiversidad. ¿Qué vamos a hacer desde el ente gubernamental para poder controlar esto? Porque yo creo que son los llamados a mantener o a controlar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y por último, Carlos Iván, muchísimas gracias por esta conversa donde hemos podido analizar quizás brevemente algunos de los temas alrededor de las abejas nativas sin aguijón, pero también sobre los problemas que las perjudican y por supuesto también a nosotros. Esta recomendación final, Carlos Iván, ¿qué nos diría? Tenemos una red de medios aliados, estamos en diversas ciudades y también estamos aquí a través de Radio Poder. ¿Cuál sería ese mensaje para los productores, pero sobre todo también esa recomendación para los encargados de los viveros o los tomadores de decisiones que nos permitan también mejorar el servicio en nuestros viveros y entender esta dinámica y esta relación tan bonita con especies nativas? Sí. Bueno, yo creo una cosa a la gente que trabaja con abejas en términos generales es ver un poco más hacia las especies nativas, ¿no? Yo creo que vamos a tener o hay allí un recurso que es importante y que además de generar recursos económicos también tiene un impacto positivo sobre la biodiversidad. La necesidad de que además pensar en que nuestros cultivos, nuestros huertos, nuestras fincas tengan una gran cantidad de especies es fundamental, ¿no? Como hemos visto, más que decir, sí, esta especie es la mayor cantidad de especies posibles dentro de un sitio. Eso es fundamental para mantener esta biodiversidad.
Por otro lado, desde el punto de vista de los viveristas, la necesidad de también regresar a ver lo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo es posible que no estemos trabajando desde el punto de vista de los viveristas con especies nativas y comenzar a explotar esa idea de utilizar especies nativas para los temas ornamentales? Cada vez hay más en torno a eso. Justo hace algún tiempo conversaba con gente de Ecuagénera, que es una empresa de orquídeas, que ellos han empezado a desarrollar toda una línea interesante de uso de especies nativas. Y me comentaban que habían recién reportado 2 especies nuevas de plantas que están utilizando desde el punto de vista ornamental. Y es eso, yo creo que tenemos que, digamos, los municipios, los viveristas, los viveros de los municipios sobre todo, deberían regresar a ver eso, y yo creo que es exponenciar el uso de especies nativas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias a Carlos Iván Espinosa por compartir todo ese conocimiento y ese estudio que se ha realizado en la Mancomunidad Las Meliponas y por ser parte de nuestro programa Lunes Verde en Red. Chévere, muchas gracias, Aida, y muchas gracias a quien nos escucha. Cada gota de miel nos recuerda que la conservación de las abejas nativas sin aguijón y de los bosques sigue siendo urgente. Nos vemos en el siguiente Lunes Verde en Red para seguir hablando sobre ambiente, conservación y de la vida que nos sostiene.